Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En la clase anterior analizamos lo que tenía que ver con las razones trigonométricas. Identificamos tres razones trigonométricas y las definimos. Estas eran seno de un ángulo, coseno de un ángulo y tangente de un ángulo. Habíamos indicado que estas razones trigonométricas solamente podían cumplirse en un triángulo rectángulo. Recordemos un poquito. Un triángulo rectángulo, como el que tenemos aquí al frente, es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Recordando que los dos lados que forman el ángulo de 90, en este caso los dos que están aquí, son considerados los catetos, mientras que el tercer lado, el que está al frente del ángulo de 90, se llama hipotenusa. En función de los catetos y la hipotenusa, se definían cada una de estas razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Vamos a analizar el día de hoy cómo utilizar las razones trigonométricas para calcular un ángulo dentro de un triángulo. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a asumir que lo que desconozco es este ángulo al que llamaré alfa y que tengo el valor de este lado, que lo asumo en 10, y que tengo el valor de este lado de acá, que diré que vale 15. Entonces, primera definición. Lo que tengo aquí son los valores de los catetos. Recordemos que podíamos identificar los catetos en función del ángulo de 90 grados. Los dos lados que forman el ángulo de 90 son los catetos. El valor de la hipotenusa no lo tengo, pero nos vamos a dar cuenta que no va a ser necesario en este caso. Vamos a calcular entonces el valor de alfa. Ese va a ser el objetivo. Para calcular el valor de alfa, debo usar una de estas tres funciones trigonométricas. Vamos a ver. Recordemos las definiciones. Seno de un ángulo era igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero ya hemos definido que el valor de la hipotenusa no lo tengo. Entonces no voy a usar esta función trigonométrica. Coseno de alfa, habíamos dicho que por definición era cateto adyacente sobre hipotenusa. Nuevamente aparece el valor de la hipotenusa que no lo tengo. Entonces tampoco lo utilizaré. Y la definición de tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, recordemos que habíamos indicado que teníamos el valor de los dos catetos. Entonces, voy a utilizar la función tangente. Las funciones las voy a usar de acuerdo a lo que yo necesite y a los valores que tenga. Entonces, utilizaré los valores de tangente. Tangente de un ángulo me dice la definición que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Recordemos un poco. Cateto opuesto es el que está al frente del ángulo en mención y el cateto adyacente es el cateto que está al lado. Entonces, si yo voy a calcular tangente de alfa, debo considerar cateto opuesto. Si este es alfa, el ángulo con el que estoy trabajando, el opuesto es el que está al frente, en este caso 15, sobre cateto adyacente, en este caso el que está al lado, que es 10. Tendría entonces que tangente de alfa es 15 sobre 10. Hasta aquí tengo definida la razón trigonométrica, pero lo que nos interesa hoy es calcular el valor del ángulo. Entonces, continuemos con el proceso. Tangente de alfa es igual 15 dividido para 10. 15 dividido para 10, 1.5. En este punto es necesario utilizar tu calculadora científica. Si logras definir e identificar tu calculadora científica, debes ubicar dos teclas. Una tecla llamada Shift, que por lo general está en la parte superior, y una tecla con la función trigonométrica, en este caso tangente. En tu calculadora científica, entonces identificas la tecla Shift, que es la que estamos mostrando en este momento,
y en una parte se encuentran las tres funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. En este caso estamos trabajando con la función tangente. De esta forma deberás presionar Shift tangente cuando lo necesitemos. Continuamos entonces con el ejercicio. La función tangente, por procesos de ecuación, la trasladaremos hacia el otro lado. Me quedaría entonces alfa es igual tangente inverso de 1,5. Es decir, tangente cuando pasa al otro lado pasa como tangente inverso. Este tangente inverso en su calculadora se obtiene presionando las dos teclas que mencionábamos hace un momento. Primero Shift y luego tangente. Entonces en tu calculadora presiona Shift tangente 1,5 y presiona la tecla igual. Shift tangente 1,5 y presionas la tecla igual. Listo. El valor que obtienes es 56,30, que vendría a ser el valor del ángulo. Es decir, este ángulo vale 56,30. Hemos calculado el valor del ángulo en función de las razones trigonométricas.